Hola a todos, mi nombre es Mónica Huerta y soy tu maestra de matemáticas. En esta ocasión veremos el tema condición de unicidad y congruencia. Primero que nada, vamos a definir qué es la unicidad. La unicidad es una característica que tienen los cuadriláteros y los triángulos que, dependiendo de sus medidas específicas, vamos a poder determinar si se puede trazar o no. Esto siempre y cuando respetemos sus propiedades. Vamos a recordar que los triángulos son figuras geométricas en la cual tienen 3 lados y 3 ángulos. Dependiendo de sus lados y sus ángulos, es también como lo vamos a poder clasificar. Primero, de acuerdo a la medida de sus lados, tenemos 3 clasificaciones. Equilátero, si sus 3 lados son iguales, isósceles, si tiene 2 lados iguales y uno diferente, y escaleno, si sus 3 lados son diferentes. También tenemos otra clasificación que es de acuerdo a la medida de sus ángulos. De acuerdo a sus ángulos tenemos acutángulo, rectángulo y obtusángulo. El triángulo acutángulo es cuando sus 3 ángulos son menores de 90 grados, es decir, que son ángulos agudos. Por eso se llama acutángulo. En el triángulo rectángulo posee solamente un ángulo que debe de valer exactamente 90 grados. Y en el obtusángulo, como su nombre lo indica, el ángulo es mayor a 90 grados, como lo tenemos aquí en la figura. Pareciera como que el triángulo está un poquito acostado. Este valor es mayor a 90 grados. Ahora, la unicidad triangular. Para poder construir un triángulo, nosotros debemos de verificar la suma de 2 de las medidas de este triángulo. Si esta es mayor a la medida del tercer lado, entonces mi triángulo se podrá construir. En caso contrario, no se puede construir. Vamos a ir considerando esos 3 lados para ir haciendo cálculos de 2 en 2. Y si las 3 medidas son mayores, se puede construir. Con una que no sea mayor, entonces mi triángulo no podrá construirse. Primero tenemos este ejemplo. Las medidas que posee mi triángulo es 8 centímetros, 3 centímetros y 2 centímetros. Entonces vamos a ir sumando en parejas. La medida 1 con la medida 2, la medida 1 con la 3 y así sucesivamente. Si yo tomo los 8 centímetros y los sumo con 3 centímetros, me queda 11. 8 más 3 es 11 y 11 efectivamente es mayor que 2, es decir, que el tercer lado que tengo. Ahora voy a sumar el 8 con el 2. 8 con 2 me queda 10. 10 efectivamente es mayor que 3. Y en la última tengo 3 más 2. 3 más 2 es 5, pero el otro lado era 8. 5 es menor que 8, entonces por lo tanto esa medida no es mayor. Una de ellas me está fallando. ¿Qué quiere decir? Si ustedes observan, no todas las sumas de 2 lados son mayores que la del tercer lado. En este caso, en la última suma, el resultado fue menor. Entonces, por lo tanto, dicho triángulo no se puede construir. Así vas a evitar que estés haciendo tus trazos con el compás y que finalmente esos lados no se lleguen a unir. Tú desde viendo las medidas que te están proporcionando, checas este criterio de unicidad y efectivamente puedes saber si tu triángulo se puede construir o no se puede construir. Ahora, en este segundo ejemplo, mide 8 centímetros, 6 centímetros y 4 centímetros. Son las medidas de los 3 lados y deseo saber si voy a poder construir dicho triángulo o no. Voy a sumar 8 más 6. 8 más 6 me da 14. 14 es mayor que 4. Voy bien. 8 más 4. 8 más 4 es 12. 12 es mayor que 6. Sigo bien. En el último caso,
6 más 4. 6 más 4 es 10. Entonces 10 es mayor que 8. Aquí las 3 cumplieron que son mayores que el tercer lado. Por lo tanto, aquí nos marca, como puedes observar, en todos los casos, la suma de esos dos lados fue mayor a la medida del tercer lado y por lo tanto el triángulo sí se puede construir. Tenemos también lo que son nuestros criterios de congruencia. Estos se aplican en triángulos. Tenemos el criterio LAL. ¿Qué es el criterio LAL? Lado, ángulo, lado. ¿Sí? Vamos a tener dos lados iguales y un ángulo igual. El criterio ALA, ángulo, lado, ángulo. En este caso son dos ángulos iguales y un lado. Esto es en comparativa de dos triángulos. Vamos a checar sus criterios de congruencia. Si coinciden, entonces estos triángulos serán congruentes. Y en la última, el último criterio se le llama LLL, es decir, lado, lado, lado. Voy a tener que analizar y ver estas medidas de los dos triángulos y si son iguales en lado, lado y lado, entonces ese es mi criterio de congruencia que estoy utilizando. Ahora bien, cuando pasamos nosotros a los cuadriláteros, con lo primero que vamos a comenzar es con su clasificación. Tenemos paralelogramos y no paralelogramos. En los paralelogramos, nosotros tenemos lo que es el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. En los no paralelogramos tenemos el trapecio y el trapezoide. En este vamos a tener dos pares de lados paralelos. Si ustedes revisan el romboide, la base, las dos bases son paralelas y estos dos lados también son paralelos. Por eso reciben el nombre de paralelogramos. Una vez que nosotros estamos analizando a estos paralelogramos, pues vamos a ver sus propiedades. Tenemos 4 propiedades que, aparte de muy importantes, nos van a ahorrar hacer operaciones innecesarias en el cálculo de los ángulos de estos paralelogramos. La primera propiedad es que la suma de los 4 ángulos siempre me debe de dar igual a 360 grados. Este símbolo representa ángulo. Ángulo A más ángulo B más ángulo C más ángulo D es igual a 360 grados. En la propiedad 2, la propiedad número 2 me dice que los ángulos que están del lado opuesto deben de ser iguales, es decir, que el ángulo A y el ángulo C son iguales, el ángulo D y el ángulo B son iguales. En la propiedad número 3, ¿qué me marca esta propiedad? Que los ángulos que están contiguos o al lado, estos van a sumar 180 grados. Si yo sumo el ángulo A más el ángulo B, obtengo 180. Ángulo B más ángulo C, 180. Ángulo C más ángulo D, 180. Y finalmente, ángulo D con ángulo A también me da 180 grados. ¿Cuál es la última propiedad? La última propiedad tiene que ver con los criterios de congruencia que vimos anteriormente. Si yo a un paralelogramo le trazo una diagonal, esta es la diagonal, ¿sí? Es una línea que va de vértice a vértice. Estos vértices pues están en los extremos. Cuando yo trazo esta diagonal, se forman dos triángulos, triángulo 1, triángulo 2. Este símbolo es el triángulo 1 es igual al triángulo 2 y del otro lado igual el triángulo 3 es igual al triángulo 4. Nótese que en este lado nosotros hicimos la diagonal de esta forma y en el segundo paralelogramo hicimos la diagonal de esta forma, quedando en ambos paralelogramos dos triángulos en este y dos triángulos en este otro, que son congruentes. Entonces, por lo tanto, estos dos triángulos son iguales. Triángulo 1 es igual a triángulo 2 y en el otro lado
triángulo 3 es igual al triángulo 4. Eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima.